Señor Jesús. Tú eres mi vida, Señor Jesús. Tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Pon aceite a mi lámpara, Señor. 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 Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Y estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo, y la que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo, y la que estaban apercibidas fueron con él. Libérame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, aleluya. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús. Tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Amén. Le damos gracias al Señor por cada día que nos permite acercarnos más a Él, por cada día que nos permite alabarle, glorificarle, darle gracias por tantas bendiciones, por cada día que nos permite acercarnos a Él para pedirle que nos levante, que nos sane, que nos libere, que transforme nuestras vidas. Y el Señor hace todo eso, porque para Él absolutamente nada es imposible. ¿Cómo darle gracias a Dios por la palabra que escuchamos? Esa palabra que siempre viene a nosotros a animarnos para que esa fe cada día crezca más. Y entonces sí, nosotros poder creer en ese poder grande de Dios, que aunque haya una enfermedad en nosotros, aunque haya una situación difícil en nosotros, que en verdad para Dios nada es imposible. Siempre que escuchamos palabras de Dios, eso es lo que va aconteciendo en nosotros. Esa fe va creciendo. Esa esperanza va creciendo. Nos vamos refugiando más en el Señor, en su poder. Aunque sea grande la prueba, aunque sea grande la dificultad, nos vamos refugiando más y más y más en el Señor. Entonces, en este momento vamos a escuchar esa palabra de Dios. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para nosotros comprender esta palabra de Dios que hoy se ha leído en el mundo entero, y que esta palabra de Dios nos ayude a levantarnos en medio de esta prueba que estamos quizás pasando, en medio de esta enfermedad, esta situación difícil. Que nos demos cuenta que el Señor siempre quiere sanarnos y liberarnos. Así que le pedimos al Espíritu Santo que toque nuestras mentes y nuestros corazones para leer esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y está tomada según San Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28.
dice la palabra de Dios. Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y, puesta de rodillas, le decía: Señor, ayúdame. Jesús le dijo: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bajo la luz del Espíritu Santo, nosotros tratamos de escudriñar esta palabra de Dios que hemos leído en este día de hoy. Este evangelio que hoy se ha leído en el mundo entero. Bajo la luz de ese Espíritu Santo, nosotros siempre tenemos que traer la palabra de Dios a nuestras vidas. Porque en la palabra el Señor la manifestó, la habló pensando en que tú en este día de hoy la ibas a escuchar y yo también, porque así es Dios. Él es grande, Él es poderoso, conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro. Entonces el Señor también estaba dando una enseñanza, no solamente a nosotros, que luego íbamos a escuchar esta palabra, sino también estaba dando una enseñanza a los que estaban ahí con Él, a los que le estaban acompañando. El Señor le estaba enseñando algo nuevo, porque ellos posiblemente rechazaban a estas personas, o que las rechazaban, mejor dicho, estas personas paganas que no estaban, diría yo, bajo ese pueblo que confiaba y creía en Dios, el pueblo de Israel. Entonces, todas estas cosas, todas estas enseñanzas de Dios, ellos las veían como algo exclusivo solamente para ellos. O sea, que los paganos, gentiles, tenían que estar fuera de todo esto, porque según ellos le eran infieles a Dios. Entonces, miren lo que Jesús dijo. Y eso tenemos nosotros que tratar de entenderlo, porque tenemos que comprender que el Señor quería darle a ellos esa enseñanza. El Señor le iba a mostrar a ellos, a sus discípulos, lo que Él iba a hacer luego de haber dicho esa palabra que tal vez a nosotros mismos se nos hace difícil de entender. Oye, pero ¿cómo es posible? Mira cómo les dijo que Él ha venido para... Bueno, mejor que yo lo lea, ¿verdad? Ella dice: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí, mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús le contestó, oigan esto, dice, Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron, le dijeron: atiéndela. Oye la reacción de ellos, que posiblemente antes era un rechazo total a todas estas personas que no estaban practicando esta ley de Dios.
Pero aparentemente, según lo que nosotros podemos entender, ellos le estaban molestando la insistencia de esta mujer. ¿Qué era lo que gritaba? Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Dice, atiéndela. Mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó. Oigan esto. Esto, uno diría, pero ¿cómo es posible? Dice el Señor, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, ¿la palabra de Dios se contradice? No, la palabra de Dios no se contradice. Entonces, ¿qué leemos nosotros en la palabra de Dios? Que Dios envió a su hijo, a su hijo único, lo envió al mundo, o sea, a todos, no solamente al pueblo de Israel, sino a todos. Envió a su único hijo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo para salvarlo. Pero, recalcando una vez más, el Señor le da esta gran enseñanza a estas personas de este pueblo de Israel que pensaba que solamente esa salvación era para ellos. Entonces, el Señor le abre los ojos a ellos. Y el Señor le muestra a ellos que no solamente vino a sanarlo a ellos, a salvarlo a ellos, sino también los que estaban fuera de ese pueblo, de ese pueblo de Israel. Porque esta mujer era una mujer pagana, pero ella con esa humildad le dice al Señor, cuando el Señor le dice, no he sido sino enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas, oigan lo que ella hizo, se puso de rodillas. O sea, que una persona, aunque esté en el paganismo, que esté fuera de ese pueblo de Dios, que se haya alejado del pueblo de Dios, que esté allí afuera, quién sabe, haciendo cuántas prácticas paganas, haciendo cosas malas, cuando viene al Señor, se arrodilla, pide perdón, el Señor le levanta, el Señor le perdona. Esta mujer estaba fuera del pueblo de Israel, estaba en el paganismo, pero ese día ella reconoció el poder de Dios, reconoció que ese poder de Dios era grande, que podía sanar a su hija. Se arrodilla delante del Señor. Y un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. El Señor no le dijo a ella, no, tú eres pagana, no te puedo sanar, no te puedo liberar. No, el Señor vio su corazón arrepentido. El Señor vio cómo ella se humilló, se arrodilló. Y ahí aprendemos que de rodillas somos más fuertes. De rodillas. Tenemos que arrodillarnos delante de la presencia de Dios, echando fuera todo eso que muchas veces no nos deja doblar las rodillas. Muchas veces no lo podemos hacer porque a veces hasta nos avergonzamos. Y qué bueno es no avergonzarse nunca de Dios, doblar rodillas, reconocer su poder. Dice, la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas le decía, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Oiga qué palabra tan linda, ayúdame. Jesús le dijo, no se debe echar a los perros el pan de los hijos. Ahí está. No se debe echar a los perros el pan de los hijos. Era una mujer pagana. Pero aquí está la gran enseñanza. Dice, es verdad. O sea, ella está reconociendo que es verdad. Estaba mal. Estaba en el pecado. Estaba mal. Y entonces dice, es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa. Oigan, qué profundo esto. Sabemos todos nosotros que nos acercamos a la mesa para
comer, para alimentarnos. Y qué palabras tan profundas le dice ella al Señor. Sí, Señor, pero los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. Y esto conmueve al Señor, porque son palabras de fe, son palabras también muy humildes. O sea, ella se humilló también en su expresión. Esas palabras que le salieron desde lo más profundo de su corazón. Entonces, aquí viene esta gran enseñanza para el pueblo de Israel, para todos nosotros que hoy escuchamos esta palabra. ¿Cuál enseñanza? Lo que el Señor hace con aquel que se humilla. Lo que el Señor hace con aquel que reconoce el poder de Dios y deja su vida, su mala vida, el paganismo, el pecado. Cuando reconoce que el Señor le puede sanar, como esta mujer lo reconoció, que el Señor podía ayudarla en su necesidad. ¿Qué le dice el Señor después que ella le dice estas palabras? Le dice el Señor: mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Miren nomás qué palabra de Dios tan hermosa para que nosotros podamos aprender de esta palabra, para que nos lleve a nosotros a tener esta misma actitud, que aunque hayamos andado mal, tener esa actitud de humildad, de entrega, y entregarle a Dios, entregarle al Señor esa situación y decirle con humildad, como le dijo esta mujer, pero con unas palabras que de verdad le salieron del corazón: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, te necesito, ayúdame. También tenemos que meditar en el dolor de una madre cuando tiene una situación difícil. Miren, para que nos demos cuenta cómo este evangelio nos quiere llevar a una meditación muy profunda. ¿Qué siente una madre cuando ve a su hijo o a su hija enferma en una situación difícil? Una madre que en verdad ame a su hijo, quiere a su hijo, que lo ve, diría yo, con una situación, con una enfermedad que le está amenazando a provocarle la muerte. Esa madre, en medio de su dolor y de su angustia, posiblemente ande alejada de Dios, que no se acuerde de Dios, pero esa situación de su hijo o de su hija le produce un dolor tan y tan grande que la ayuda a que se humille y acordarse de Dios, acordarse del poder de Dios. Esta mujer, quizás si su hija no hubiera estado enferma, ella hubiera seguido en el paganismo, ella hubiera seguido con una vida alejada de Dios, pero ella se le enferma a su hija, posiblemente una enfermedad de gravedad, posiblemente ella anduvo buscando antes esa ayuda para su hija que estaba muriendo, que estaba enferma, pero quizás no la pudo encontrar en ningún lado. Posiblemente alguien le habló de ese Jesús que sana, de ese Jesús que libera, de ese Jesús que todo lo puede hacer porque para él nada es imposible. Posiblemente ella escuchó hablar de él y rápido se le acercó, quizá desafiando muchas barreras o derrumbando muchas barreras. A nosotros nos toca derrumbar muchas barreras en la vida para nosotros acercarnos al Señor. Quizás ella, en esa vida mala que llevaba, quizás le fue muy difícil acercarse a Jesús y quizás por eso comenzó a gritar
Y de seguro que le molestó su grito a todos los discípulos, porque ellos mismos le pidieron al Señor que la atendiera. Mira cómo grita, atiéndala, Señor. Tenemos que fijarnos en eso, como dice la palabra. Mira cómo grita. Solamente le faltó que dijeran, nos está molestando de su escándalo. Mira cómo grita. Pero cuando está esa necesidad, entonces uno grita. Tenemos que acordarnos también del ciego de Jericó. Ese ciego tirado ahí, despreciado, abandonado por la sociedad. No encontraba ayuda. Y escuchó hablar de Jesús y escuchó de que él estaba pasando por ahí. ¿Y qué fue lo que él hizo? Lo mismo. Comenzó a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Pero por qué lo hizo? Porque creyó. Por eso gritó con fuerza. Y ese grito el Señor lo escucha. Así que cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, reconocemos nuestra necesidad, ese grito que sale de nuestra alma, desde lo más profundo, ese grito Dios lo escucha. Ojalá que tú y yo podamos gritar como gritó esta mujer, que el Señor escuchó su grito, como gritó el ciego. El Señor escuchó su grito. Cuando ese grito sale desde lo más profundo, el Señor lo escucha. ¿Por qué? Porque un corazón humillado, Dios jamás lo desprecia. No le importa al Señor que ese corazón haya estado endurecido, alejado de Él. El Señor jamás rechaza ese corazón contrito y humillado. El Señor siempre está dispuesto como buen alfarero, moldear ese corazón, transformarlo y hacerlo de nuevo. Mis hermanos, que la paz de Cristo Jesús reine en sus corazones, en sus hogares, en su familia. Muchas bendiciones a todos. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada es imposible para el Señor. Él puede sanar, liberar, transformar, porque Él tiene poder. Al Dios que tú y yo le servimos, que le seguimos, tiene poder. Al Dios que yo le sirvo, tiene poder. Al Dios que yo le sirvo, tiene poder. Él sana a los enfermos, libera al cautivo. Él tiene poder, Él tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder. Jesucristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder. Él rompe las cadenas, en Él no hay condena. Él tiene poder, Él tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder. Jesucristo tiene poder. Bendiciones a todos.